Paz a vosotros, hermanos. Una vez más, en el nombre de Jesucristo, en esta tarde vamos a presentar a cada uno de ustedes la oportunidad que Dios nos libra, que Dios nos da a cada momento, por su mucha bendición, por su mucha misericordia que tiene para con nosotros. En esta tarde vamos a un tema, hermanos, muy importante para todos nosotros. Y antes de decir el título de mi tema, quiero que abramos nuestras Biblias y miremos en el capítulo 12 del libro del Génesis, donde Dios le habla a Abraham de una manera especial, de una manera en la cual nuestro Dios se había fijado para poder hacer eh, lo que tendría que hacer con el resto del mundo. Tuvo que sacar a un hombre de su tierra y le dice de esta manera: Empero Jehová, dice el verso 1 del capítulo 12, empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y bendecirte y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiceré, y, se, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vamos a orar, hermanos. Acompáñenme en una oración. Bondadoso Señor que moras en los cielos, una vez más, Padre, danos la oportunidad, Señor, de poder dirigirnos a tu iglesia, a tu pueblo, al mundo entero, a través de estas pantallas, Señor, que nos están mirando, Señor. Quiero que en esta tarde, Padre, tú pongas en cada corazón, en cada mente, tu Santo Espíritu. Y que miremos a través de tu palabra, Señor, las cosas que tienes que decirnos a cada uno de nosotros. Bendíceme, Señor, que todo lo que hable en esta tarde sea dirigido por ti, por tu Santo Espíritu, Señor, para que las palabras que salgan sean sazonadas con sal y puedan ser entendibles, Señor, a aquellas personas que todavía, Señor, no te conocen. Y aún hasta las que te conocen, Padre, ayúdanos a entender tu palabra para poder estar bien delante de ti y poder un día estar en el reino de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre bendito de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, en el capítulo 15 del libro de Lucas, el Señor hace unas ciertas parábolas según el capítulo 15 del libro de Lucas y, y dice así, Lucas capítulo 15, antes de entrar a nuestro tema, que le he puesto por título, le he puesto título al tema en esta tarde, perdiendo lo ganado, lo que hemos logrado en toda nuestra vida, lo que hemos hecho, acumulado, pero lo hemos perdido. Y refiriéndose a esto, por eso Jesucristo en estas parábolas les dice así, dice el verso 1 del capítulo 15, y se llegaban a él todos los publicanos y pecadores, y murmuraban los fariseos y los escribas diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Aquellos líderes religiosos, aquellas personas que se querían ser los líderes del pueblo, criticaban al Hijo de Dios, criticaban al autor de la vida. Jesucristo, dándose cuenta, entonces les dice, les propuso o les dice una parábola. Y la parábola le dice
¿qué hombre que tiene 100 ovejas, si perdiere una, deja a las 99 y va a la perdida y luego dice hasta que la haya? Es algo sorprendente, hermanos, que un pastor de ovejas, hermanos, que teniendo 100 ovejas, perdiéndose una, va en busca de la perdida y la busca, hermanos, tan diligentemente hasta que la encuentra. Y lo más sorprendente que Jesucristo les dice, ¿qué más importante tiene una oveja que un hombre? Porque el verso 7, porque el verso 5 dice, y hallarla, la pone junto sus hombros gozoso, y viendo, dice el verso 6, y viniendo a la casa junta a los amigos y a los vecinos diciendo, dame el parabién, felicítame, ayúdame, vamos a hacer fiesta, porque he encontrado mi oveja. El Señor le hace una comparación y le dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que de 99 justos que no necesitan de qué arrepentirse. O sea que para el Señor es mucho más importante la vida espiritual, la persona que viene a rescatar, que una oveja. ¿O qué mujer? Dice el verso 8. ¿O qué mujer que teniendo 10 dracmas, si perdiere una, no enciende el candil y barre la casa y busca con diligencia hasta que la haya? Porque los bienes materiales, hermanos, son para nosotros cosas de mucha importancia que hemos logrado, que hemos acumulado durante nuestra vida. Esta mujer, teniendo esa dracma, dice que se le pierde. Y cuando la haya, dice el verso 9, y cuando la haya, junta a las amigas y las vecinas diciendo, dame el parabién porque he hallado la dracma que había perdido. Y el verso 10 dice, así habrá más gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Después hace la otra parábola acerca de aquel hombre que tenía 2 hijos. Y dice que uno, el menor de ellos, dice que le dice, padre, pues dame la herencia que me corresponde, y se fue. Dice la Biblia que le dio la mitad de sus bienes y se fue y gastó todo lo que tenía. Después, haciendo una reflexión de cómo los jornaleros de su padre tenían que comer mientras que él estaba muriéndose, teniendo la necesidad de pan. Estas son las parábolas, hermanos, que el Señor les dice a aquellas personas que se enfadaban, que se enojaban, porque el Señor invitaba a los publicanos y a los pecadores. La lectura que tenemos de Génesis capítulo 12, donde Dios saca a Abraham y lo lleva y lo saca de allí, de su tierra y de su parentela, y le dice, y haré de ti una nación grande y bendecirte, porque es un privilegio, hermanos, para todos nosotros pertenecer y ser del pueblo de Dios. Es un grande privilegio, hermanos. Pero para que usted, para que yo, para que el mundo entero, para que todos nosotros podamos pertenecer a esa simiente santa que fue la de Abraham, que se le prometió por medio de Dios, necesitamos una cosa. No podemos hacerlo sin ni siquiera aceptar a Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 dice de esta manera,
En el capítulo 3 del libro de Gálatas, dice el verso 29, y si vosotros sois de Cristo, dice, ciertamente la simiente de Abraham somos. Para nosotros es un grande privilegio, hermanos, recibir a Jesucristo en nuestro corazón y de esa manera poder decir, ahora soy el pueblo de Dios. Ahora soy el pueblo de Dios porque he aceptado a Jesucristo, porque no hay otra manera. Cosa que los judíos, cosa que el pueblo de Israel no pudo, cosa que ellos, hermanos, por su soberbia, por su incredulidad, hermanos, que cuando vino el autor y consumidor de la fe, que es Jesucristo, dice Juan capítulo 1, verso 12, a lo suyo vino y lo suyo no le recibió. ¿Qué falló? Pues que no tenían todo. Pues que no tenían el Antiguo Testamento en la cual ellos tendrían que ver, ellos tenían que estudiar, ellos tenían que ver que el elegido de Dios, el Hijo de Dios tendría que venir, el Mesías prometido. Y ellos no le conocieron. Por su incredulidad, por su soberbia, ellos no miraron, hermanos, la bendición de Dios a través de Jesucristo. Ellos se enfocaron más en ser un pueblo elegido, en ser un pueblo especial, en ser un pueblo, hermanos, que Dios ve elegido desde el principio. Dice Deuteronomio capítulo 7, verso 6, dice que Dios, que era su especial tesoro en medio de todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Y para ellos era grande, hermanos. En el capítulo 19 de Éxodo, verso 5, dice que esos son mi especial tesoro. Y cuando ellos se dieron cuenta el pueblo que era, hermanos, se sintieron grandes. No miraron a nadie, solamente a ellos mismos. Por su orgullo, por su soberbia, porque no miraron a Jesucristo, que era el autor y consumidor de la fe. Miraron a su propio pueblo, que era el pueblo de Dios. Y todavía el apóstol Pedro, cuando llega a la casa de Cornelio, dice en el capítulo 10 del libro de Hechos, y dice el verso 28, cuando llega Pedro a la casa de Cornelio y les dijo, vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o allegarse a extranjero. Fíjense nomás hasta dónde, hermanos, llegaba verdaderamente cuando la escritura, cuando su palabra, hermano, dice la Biblia que por una misma sangre hizo todos los linajes de la tierra. Dios no hace excepción de personas. Para Dios no hay sangre azul. Para Dios no hay hombres bonitos, no hay hombres escogidos, no hay hombres especiales. Porque de una misma sangre hizo todos los linajes de la tierra. Sin embargo, ellos no aceptaron. Sin embargo, ellos no pudieron asimilar, hermanos, lo que Dios quería hacer con ellos. Porque a Abraham se le promete y le dice, la promesa que Dios le da a Abraham, si serás bendición y todos serán benditos en ti. Y en el capítulo 43 del libro de Isaías, el Señor les dice que es un pueblo que yo he escogido para mí, para mi alabanza, para que glorificasen, para que diesen todo al pueblo, hermanos. No pudieron, no quisieron. Perdieron lo ganado, hermanos. Lo que habían ganado, lo que habían tenido, lo perdieron. Lo perdieron todo.
Nosotros estamos viviendo en una situación completamente difícil, porque también, quizás también nosotros hemos perdido algo. Hemos acumulado bienes, hemos acumulado muchas cosas y quizás las hemos perdido y las hemos buscado y las hemos encontrado quizás. Hay otros que no. Si usted miramos las noticias en estos tiempos, hermanos, Nicaragua, Honduras, donde la naturaleza les ha atormentado, hermanos, se han perdido casas, han perdido todo. Que tienen que comenzar de abajo otra vez, que tienen que comenzar de cero. Pero algo no han perdido, su vida. Que para el Señor, que para Jesucristo, que para nuestro Dios es mucho más importante nuestra vida que las cosas materiales. Pero aún ellas, las cosas materiales nos pueden apartar de Jesucristo. Por eso yo le puse a mi tema, hermanos, perdiéndolo todo lo que hemos ganado. Y el apóstol Pablo, hermanos, hay una historia que la marca en el capítulo 6 de la primera carta a Timoteo. Dice el apóstol Pablo a Timoteo estas palabras. Capítulo 6, dice el verso 6. Empero grande granjería es la piedad con contentamiento. El apóstol Pablo le está dando una idea, un consejo a Timoteo. Empero grande granjería es la piedad con contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo. Durante nuestra vida, hermanos, hemos acumulado muchos bienes. Hemos acumulado cantidad, hermanos. Y por alguna causa hemos perdido, hermanos, porque yo he conocido personas que han acumulado mucho dinero, han enriquecido en este mundo. Y de un momento a otro, hermanos, no tiene nada. Pues el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, así que teniendo sustento, dice el verso 6, así, verso 8, así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto. Pero el ser humano, hermanos, no está conforme con lo que tiene. El ser humano no está conforme con lo que Dios le ha dado hasta hoy. Quiere más. Nunca estamos contentos. Siempre queremos más, más y más. Porque los bienes, hermanos, que tenemos hoy, queremos más, queremos acumularnos más. Y esa es precisamente la recomendación que Pablo le está dando a Timoteo. Así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto. Y dice el verso 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos y en muchas codicias locas que dañan y hunden a los hombres en perdición y muerte. Porque en este tiempo en que estamos viviendo, hermanos, hay personas inicuas, unas personas pecadoras, que por hacerse ricos, hermanos, hacen todo lo imposible para poder ganar, para poder tener dinero, para poder obtener, para poder satisfacer sus intereses personales. Hacen todo lo posible sin acordarse que los bienes y las riquezas las da nuestro Señor. Y dice el verso 10, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando alguno se descaminó
de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, perdiendo lo que hemos ganado hasta hoy. Y aquí tenemos, hermanos, el consejo de Pablo. Le dice, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciando alguno, se descaminó de la fe, se apartó de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Esa es la situación, hermanos, en la cual nos hace una recomendación nuestro Señor. El apóstol Pablo, hermanos, a los Efesios, a Timoteo le dice en el capítulo 6, en el capítulo 4, dice el verso 14, no descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía, por la imposición de las manos del presbiterio. Y le dice, medita estas cosas. Poner la mira en las cosas de arriba. Poner la mira en las cosas de arriba donde está Jesucristo sentado, no en las de la tierra. Medita estas cosas. Medita estas cosas. Ocúpate en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y dice el verso 16 del capítulo 4, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza que has aprendido. Pues haciendo esto, dice, a ti mismo salvarás y a todos los que te oyeren. El amor al dinero, hermanos, es la raíz de todos los males. Cuando está Jesucristo, hermanos, ahí en la mesa, que les está con sus discípulos, les dijo y les empieza a decir, ¿sabían ustedes que alguno de vosotros me ha de entregar? Entonces los discípulos, como no sabían, empezaron a decirse, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Maestro? Los demás discípulos sabían, conocían, que ellos no sabían quién, pero uno de ellos sí sabía, Judas, que porque por amor al dinero hizo las cosas que jamás un hombre debía de hacer. Y dice el verso 24 en adelante del capítulo 26 de Mateo, dice, y a la verdad, la sentencia, Jesucristo sabía quién, y a la verdad el Hijo del Hombre va como está escrito de él. El Señor sabía quién, mas hay de aquel, dice, mas hay de aquel hombre a quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a tal hombre no haber nacido. Perdió todo, hermanos, por amor al dinero. En esta cena, hermanos, ya Judas ya había hecho un contrato con aquellos judíos, con aquellos sacerdotes, con aquellos gobernantes, hermanos. El verso 14 del capítulo 26 dice, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los príncipes de los sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo lo entregaré? Y ellos le enseñaron 30 piezas de plata. Y dice el verso 16, y desde entonces, cuando le ofrecieron ese dinero, desde entonces buscaba la oportunidad, hermanos, de entregar al Hijo de Dios.
los bienes materiales, las riquezas, por acumularnos riquezas en nuestra vida, hermanos. El hombre hace cosas terribles, hace cosas en las cuales no es correcto delante de Dios, porque el Dios del cielo, dice la Escritura, que Él nos va a bendecir a todos nosotros. Seguramente Judas pensó y miró la vida de Jesucristo y dijo, este hombre es justo, yo lo voy a entregar, yo me hago rico, me hago de un dinero y lo van a soltar porque no le van a comprobar absolutamente nada. Seguramente él pensó dentro de sí, dentro de su pensamiento. Pero hermanos, lamentablemente no fue así. Cuando miró, hermanos, cómo trataron a Jesucristo, él lo miraba y le decía, dice el capítulo 27, verso 1 de Mateo, y venida la mañana, entraron en consejo todos los publicanos todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo contra Jesús para entregarle a muerte. Y dice el verso 2, y lo llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, presidente. Entonces, dice el verso 3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido, llevando las 30 piezas de plata. Y los príncipes de los sacerdotes y de los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando la sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿nosotros qué? No tenemos absolutamente nada que ver. En el tiempo que tenemos, hermanos, de nuestra vida religiosa, de nuestra vida cristiana, hemos visto infinidad de personas que están con nosotros y ya han recibido la bendición de Dios, ya han recibido el engrandecimiento de su palabra, ya han escudriñado su palabra. Pero el dinero, hermanos, es la raíz de todos los males. Se han apartado, se han ido. Y no solamente el dinero, hermanos. Ahorita las circunstancias en las cuales estamos viviendo, esta epidemia, hermanos, que ahorita está más fuerte que cuando empezó, era para que nuestra fe, era para que nuestra confianza en Dios aumentara. Todo lo contrario. Tal parece que Satanás, hermanos, se está aprovechando de esta enfermedad para poder decir, para poder meter en la mente del hombre, no puedo ir a la iglesia porque me pueden contagiar. Cuando van a los trabajos, cuando van a las maquiladoras, cuando van a los supermercados, donde hay infinidad de personas. Ahí hay más contagio, hermanos, que aquí con nosotros. Sin embargo, ponen pretexto de que no vienen, no se juntan con nosotros en la iglesia porque son contagiados. Satanás, hermanos, pone en nuestra mente trabas para no venir a alabar y bendecir el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo, hermanos, donde podemos tener salvación. La mente, hermanos, es manipulada por Satanás. Es por eso que cada uno de nosotros, al pararnos enfrente, hermanos, siempre estamos haciendo un llamado. Que no se dejen engañar. Todas las cosas que están pasando, hermanos, las preguntas que tenemos en el futuro, en el presente y donde quiera que podemos preguntar, en la palabra de Dios, Jesucristo tiene la respuesta.
En su palabra está ya escrito las cosas que tenemos que acontecer, que tienen que acontecer en este mundo. En el capítulo 24 de San Mateo dice que puede ser que es principio de dolores. Esto que está pasando, hermanos, en el mundo es pasajero. Jesucristo viene y está haciendo un llamado a su pueblo, a su iglesia, que nos arrepintamos, que nos convirtamos. Porque Dios no quiere, Jesucristo no quiere, dice el libro de Ezequiel, dice que Dios no quiere la muerte del que muere, sino que nos arrepintamos para que tengamos valor. Bienaventurado el que muere en el Señor. Y es por eso el llamado para todos nosotros. Esta epidemia, hermanos, en la cual estamos viviendo, vamos a tener que lidiarla como lidiamos con una gripa. La vacuna que se viene dice que es el 95%, cuando la vacuna de la influenza es el 100%. Y muchos que nos la ponemos nos da la gripa. No es segura. El único que está seguro entre nosotros es Jesucristo. Y muchos de nosotros lo estamos dejando. Jesucristo hace el llamado a cada uno de nosotros. Acérquese al Señor. Lo esperamos. Jesucristo está con los brazos abiertos esperándolo a usted. Ojalá, hermanos, que podamos entender y que podamos aplicar y que no seamos como aquel hombre que entregó a Jesucristo. Porque todo aquel que se aparta de los lazos de Jesucristo, no es otra cosa nomás de que es lo mismo que hizo Judas cuando entregó al Hijo de Dios en las manos de pecadores. Acérquese a Dios y Dios tendrá misericordia de usted y de todos nosotros, y que cada uno de nosotros podamos ver en Él la salvación y la vida eterna que ofrece a través de su palabra, por medio de su Santo Espíritu. En esta tarde sean todos bendecidos, sean todos llenos de su grande misericordia y amor. Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de todos ustedes. Dios les bendiga.